Muy buenos días. Ahora vamos a estudiar la lección La fe de Jesús. Vamos a estudiar para esta ocasión lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Pero antes vamos a comenzar con una corta oración, pidiendo la bendición. Querido Padre Eterno, gracias Señor por que esta oportunidad nos brinda de poder estudiar tu palabra y poder comprender acerca del plan de salvación que tienes para la humanidad. Necesitamos de ti, eres nuestro Salvador, pero ahora vamos a comprender más ampliamente lo que trazaste para que sea una bendición para el hombre. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu esclarezca nuestra mente. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Vamos a ver la primera pregunta, pero vamos a ver las terribles consecuencias del pecado. La primera pregunta es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Sabemos cómo entró el pecado acá en la tierra por la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero vamos a ver, ¿cuál es la consecuencia final de la desobediencia? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que es Adán, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sabemos pues que desde Adán, toda su descendencia, quedamos condenados a la muerte natural que todos tenemos. Por acá hay una cosa más triste, ¿no? También se está refiriendo a la muerte eterna. Es la consecuencia final del pecado, la muerte eterna. Entonces, vamos a ver ahora la respuesta bíblica. Es la muerte. La muerte. Adán y Eva fueron creados con la posibilidad de vivir para siempre, si hubiesen mantenido leales a los mandamientos de Dios, a los preceptos. Pero lastimosamente un enemigo, el peor enemigo de Dios y del hombre, justamente se metió de una manera tan estratégica, tuvo paciencia por más de 30 años desde que fue creada este planeta, de ir poco a poco buscando la forma como de tentar primeramente a Eva, ¿no? Luego, pues como consecuencia, Adán cayó también, ¿no? Entonces, lastimosamente, el Señor había dicho, el día que de él comieces, ciertamente morirás. Y sí, se cumplió. Después de 930 años, a la edad de 930 años, murió Adán. Aparte de la muerte física, también iba a haber una muerte espiritual. Estar desconectado con Dios, justamente se rompe esa comunión y el hombre, si no está en comunión con Dios, llega a tener esa ruptura espiritual y finalmente está condenado a morir. Todo lo que no está conectado con Dios se pudre, se muere. Así de simple. Vamos a ver otra segunda pregunta, ¿ya? Pregunta número 2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hermanos, acá de una forma ilustrativa, el profeta Jeremías nos revela, ¿no?, de que haga lo que haga el hombre para tratar de resolver el problema espiritual que tiene, o tratar de buscar la salvación por medio de sus propias obras, de sus propios méritos, hermano, para Dios es inmundicia, hermano. Haga lo que hagas, hermano. Solamente por los méritos de una persona puede el hombre permanecer limpio delante del Señor, delante de nuestro Dios Padre. Y eso justamente en este estudio vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, el hombre no puede resolver el problema del pecado. No puede.
Lastimosamente en la iglesia tradicional, en la iglesia católica romana, lo que hacen es justamente practicar las buenas obras para que uno pueda llegar a ser candidato del cielo. Y eso no es así, ¿no? Te imponen muchas cosas, ¿no? Antiguamente estaba lo que es el flagelo, las indulgencias, el rezar 100 Ave Marías, 100 rosarios, esos rezos, hermano. Entonces, o caminar, ¿no? De rodillas ante un altar, todas esas cosas, todos esos sacrificios corporales, hermano. La palabra de Dios es clara, aunque te laves con lejía y amontones jabón, ¿no? Sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado va a permanecer delante de Dios el hombre. El hombre no tiene ningún mérito. Vamos a ver, entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? La respuesta es no. ¿Ya? Ahora, al siguiente apartado. Jesús salva al pecador. Vamos a ver en la pregunta 3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Dios tuvo que intervenir en la salvación o en la tratar de resolver la caída del hombre. Vamos a ver qué iniciativa tomó el Señor para que el hombre pueda algún día volver a casa, como se dice, ¿no? San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que toda persona, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el don más precioso que ha podido dar Dios a la humanidad, a este planeta caído, ha sido la dádiva de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Que 33 años y medio de ministerio terrenal que hizo, desde su nacimiento hasta su muerte, hermano, nos dio todo el ejemplo. Venció al pecado, triunfó y finalmente pagó la muerte segunda, la muerte eterna del hombre en la cruz, y venció mediante su resurrección, hermano. Y esa es la garantía para dar a todos vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Esa es la garantía. No en Santa María, no en Guadalupe, no en Fátima, no en la Virgen Negra, ni en la Pachamama, ni en San Juan Pablo II, hermanos. Todos son mortales, hermanos. Eso se llama idolatría, eso se llama politeísmo, hermano. Entonces, solamente en los méritos está en el Hijo unigénito de Dios. Entonces, la respuesta sería, Dios dio a su Hijo unigénito. Esa sería la respuesta a la pregunta número 3. ¿Cómo describió Jesús cuando estuvo aquí su misión? Vamos a ver. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la iniciativa del Dios Padre mediante el Hijo de Dios, que vino a buscar al hombre que estaba como oveja descarriada, hermano, manchado por el pecado, por la muerte eterna. Entonces solamente mediante el Hijo de Dios se podía hacer una vía de escape, una vía de escapatoria a este problema, para tratar mediante su sangre preciosa salvarnos, hermanos. Entonces la respuesta de esta pregunta, ¿cómo describió Jesús su misión? Es, vino a buscar y a salvar. La respuesta misma, como vemos, está dando la palabra de Dios. Vamos ahora a la pregunta número 5. ¿Qué otra garantía nos da para que Jesús sea nuestro garante, nuestro salvador, nuestro intermediario, nuestro abogado, nuestro sacerdote, nuestro intercesor? Todo, hermano. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿ya? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesús recibió todas las tentaciones que nosotros como humanos podemos tener. Nuestro Señor Jesús soportó todo. Tanto era santo Él, tanto más
fue tentado de acuerdo a su nivel de santidad. Así es, hermano, pero Jesús nunca pecó, nunca pecó. Nuestros primeros padres, siendo santos, creados en santidad, pecaron, cayeron. En cambio, nuestro Señor Jesús no. Con toda esa humanidad, con esa humanidad física caída, después de 4000 años de caída, Jesús pudo soportar con su cuerpo débil, con todo eso, resistir todas las tentaciones que justamente el diablo lo hacía, hermano, de miles de formas. Tanto más era su santidad, tanto más fuerte era su tentación que el Satanás lo hacía. Entonces, eso es la garantía. Pero así Jesús se compadece de nuestras debilidades, nos comprende nuestros sueños, nuestras aflicciones, nuestras decepciones, todas nuestras tristezas. Cristo lo comprende porque vivió en carne propia. Por eso Jesús, nuestro Señor Jesús, se compadece de nuestras debilidades, nos comprende y nos da ayuda. Así es. Entonces, ¿Jesús cometió algún pecado? Nunca, es la respuesta. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo lo pagó? Vamos a leer en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 7. Dice: ciertamente Jesús, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, ¿no? Molido por nuestros pecados, molido el corazón de angustia, ¿no? El castigo de nuestra paz, que ahora tenemos nosotros paz mediante la gracia de Dios, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, por sus heridas en las manos, fuimos nosotros curados. Así es, hermanos. Así es, y esa fue una profecía mesiánica del profeta Isaías, 800 años o 8 siglos antes de que el Mesías venga, ya lo estaba detallando con lujo de detalles cómo iba a ser su ministerio y cómo iba a pagar con su vida, ¿no? Para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Entonces, sigue diciendo el texto: nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús es conocido como el Cordero de Dios que salva el pecado del mundo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero o a la cruz, y como oveja delante de sus trasquiladores, de sus perseguidores, ¿no? De los judíos, ¿no? Que lo maltrataron, enmudeció y no abrió su boca. Solamente Jesús se limitó a orar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces todo esto se cumplió en nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta número 6, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? La respuesta es con su muerte. ¿Qué acto de Cristo asegura nuestra salvación? Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 22. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en ese hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿no? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Por Adán entró la muerte a este mundo, pero por la resurrección de Cristo va a entrar la resurrección de todos los creyentes, ¿no? Para recibir el don de la vida eterna. Entonces, el acto que aseguró nuestra salvación es la resurrección de Cristo, ¿no? Es interesante. Entonces la respuesta es la resurrección de Cristo. Bueno,
¿Qué debemos hacer entonces ahora que hemos aprendido que Jesús es nuestro único mediador ante el problema del pecado que el hombre no lo puede resolver? Entonces, ¿qué dice Hechos 16, versículo 30 y 31? Y sacándolo le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles, ¿qué le dijeron al centinela? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Hijo de Dios, que dio su vida por el hombre, creer en Él y obrar conforme a su voluntad y tener una relación con Cristo, nos salva, no solamente también a nosotros. Si compartimos esta creencia con nuestro hogar, también ellos van a ser salvos, porque la promesa está dada, ¿no? Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Entonces, aceptarlo como único Salvador, que dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Repito, acá no hay María, Guadalupe, Fátima, San Juan Pablo II, todas las imágenes que puedan existir, hermanos. Solamente Jesús es nuestro único sacerdote y mediador entre Dios y el hombre. Es nuestro sumo pontífice, nuestro Señor Jesús. Es nuestro puente que une el cielo con la tierra, hermano. Entonces, aceptarlo a Jesús como único Salvador y dejarnos de idolatría, hermanos. Abrirle la puerta del corazón también. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Jesús dice, no, he aquí yo estoy a la puerta, en la puerta de tu corazón, hermano, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús cada día toca la puerta de nuestra alma. Tenemos que abrir mediante una comunión con Dios, mediante una relación, mediante la oración que hemos estudiado el día de ayer. Podemos conectarnos con Cristo. Podemos decirle: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Te abro la puerta de mi corazón para que tú puedas convertir mi corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón duro, en un corazón susceptible de recibir al Espíritu Santo. Eso debe ser justamente cada día, porque si es que queremos realmente cambiar, transformar nuestro carácter y ser candidato para el cielo cuando Jesús venga. Ese debe ser nuestro más supremo ideal, hermano. No hay otra cosa que se pueda comparar. Mi resolución entonces ahora del estudio que hemos aprendido: creo que Jesús murió por mí, ¿ya? Claro que debo creer. Lo acepto como mi único Salvador y ahora es más, le entrego mi vida y mi corazón. ¿Aceptas? Yo acepto. Yo acepto. Yo acepto. Porque no hay otro camino en esta vida para la cual hemos venido a este mundo. Entonces, tu decisión está. Vamos a entrar en unos momentos para conversar con Dios, para finalizar este estudio. Querido Padre Eterno, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo hace más de 2000 años para poder tener una esperanza, Señor, un consuelo en medio de tantas aflicciones y frustraciones que hay en esta vida, Señor, llena de contradicciones, de violencia, de guerra, de tantas cosas, de desigualdades y de injusticia, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer y a afianzar nuestra fe cada día en Jesús. Danos sabiduría y que tu Santo Espíritu, Señor, nos obre para poder cambiar cada día más. Gracias, Señor. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mañana vamos a tener otro estudio. La siguiente lección va a ser lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Ahí nomás no termina. Vamos a ver qué debemos hacer para recibir el perdón.
Vamos a ver cuánto cuesta la salvación, quién es el único que puede salvarnos, y hay algún pecado que Dios no puede perdonar. Entonces, ¿qué se debe hacer con los pecados? Todas esas preguntas resolveremos para mañana. No pierda entonces el estudio de la próxima lección, ¿ya? Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Es mi deseo y oración. Conmigo será hasta mañana. Dios lo bendiga.